Muy buenas tardes, hermana Beatriz. Le agradezco muchísimo por esta posibilidad de conversar acerca de la problemática social, ambiental y también de derechos del Ayllu Acre Antequera. En principio quisiera consultarle, hermana, coméntenos un poco el recorrido suyo. Entiendo que es abogada, trabaja en la asociación Curmi Hanapucara. Desde el 2017 creo está apoyando a los hermanos y hermanas y a la defensa de los derechos de los hermanos de la Ayllu Acre Antequera. En fin, coméntenos un poco su propia trayectoria y cómo es que usted ha ido comprometiéndose con la defensa de los derechos de nuestras hermanas, y de la Ayllu Acre Antequera. Coméntenos un poco de su propia trayectoria, hermana. Bueno, muchas gracias por la invitación, hermano. Mi nombre es Beatriz Bautista. Yo soy miembro de la Asociación de Pueblos Indígena Originario Campesinos Canapucara Curmi, que es una asociación de base conformada por comunidades y a ellos indígenas de La Paz, Oruro, Sucre y Potosí. Es una asociación que tiene como directiva a los propios comunarios, a las propias autoridades indígenas y viene trabajando ya desde el año 2009 en lo referente a lo que es los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la justicia indígena, los derechos territoriales. Entonces, en esa trayectoria de la asociación es que vamos trabajando con varias comunidades que tienen problemas con la minería, muchísimas comunidades que hemos intentado apoyar de alguna manera y llegamos al caso de la Ayllu Acre Antequera en el año 2017, cuando ellos estaban siendo judicializados por la minera Illapa, hermano. Mi especialidad es, yo soy experta en derechos de los pueblos indígenas. No, es cierto, esta es una problemática que en verdad nos afecta en realidad, creo que a todo el país. Quisiera en un segundo momento consultarle acerca de cómo percibe esta relación entre el conjunto de la minería que hay en el país, en tierras altas y en los últimos años también en tierras bajas, en la Amazonía, en el río Beni, en el río Madre de Dios, todo el problema del mercurio, la minería del oro, que igual como que en tierras altas también van vulnerando derechos, van avasallando territorios indígenas, áreas protegidas. Y tengo la impresión, y esta es la consulta hermana, que parecería que la propia ley minera 535 o las propias políticas del gobierno favorecen más estas políticas extractivistas y no tanto la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, aun cuando están constitucionalizados, y no solo el artículo 30, sino varios. Coméntenos cómo ve usted esta relación minería, pueblos indígenas, territorios, derechos, hermana. Bueno, desde mi experiencia de trabajo y de mi asociación, puedo comentarle que es catastrófico. Vamos a un curso de desaparición de los pueblos indígenas, porque un pueblo indígena sin territorio no existe y se está vulnerando sus derechos territoriales y eso significa que su existencia cultural, su existencia física, imagínese física, eh, sus formas de vida tradicionales, su economía, eh, sus formas culturales de transmisión de generación en generación, de su identidad cultural, sus derechos lingüísticos, todos esos aspectos están atentando a la existencia de un pueblo indígena, sea donde sea este en la Amazonía o sea en las tierras altas, y se nos está viendo a los pueblos indígenas como corderos de sacrificio para, entre comillas, el desarrollo y el discurso del interés nacional. Entonces, eso es tan preocupante, a pesar de haber avanzado en la normativa internacional y nacional, en los derechos colectivos, reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a la vez reconocer también los pueblos indígenas, pero es un lindo discurso en que en Bolivia no se la aplica, no se la respeta. Bolivia es uno de los países para mí que vulnera más los derechos de los pueblos indígenas, pero tiene un discurso afuera pachamamista, de protector de derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, de protector de la madre tierra, repito, pero en la práctica lo que está ocurriendo en Bolivia es
una constante, una sistemática violación de los derechos humanos colectivos y individuales de los pueblos indígenas. Ciertamente, y es realmente dramático, catastrófico, ecocida, diríamos, ¿no es cierto? Antes de entrar propiamente a la ley era, permítame una consulta más, y tiene que ver con, requiero su opinión sobre la ley minera, de minería y metalurgia 535, y que entre otras figuras, creo, entiendo que hace poco han presentado precisamente una, que se dice, inconstitucionalidad o que se revise la constitucionalidad de la ley minera porque entre otros elementos niega, por ejemplo, el derecho a la consulta en la fase de exploración y sobre todo introduce esta figura que me parece bastante tramposa, por decirlo menos, que es esto de los derechos preconstituidos, que incluso se sobrepone a los derechos de los pueblos indígenas. En fin, ¿cómo percibe las características principales de la ley minera y cómo ve a la ley minera, hermana? Esa ley pues nefasta para los pueblos indígenas, derechos para los mineros, derechos para el extractivismo, pero nada de derechos para los pueblos indígenas. No reconoce la jerarquía normativa, porque hay una jerarquía normativa que debe ser respetada y eso lo establece el artículo 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Y esta norma que es inferior no respeta la misma Constitución, menos pues respeta los convenios internacionales, los estándares internacionales para la consulta previa, libre e informada, tal como dice, tiene que ser previa, tiene que ser libre. Y previa quiere decir, pues antes de la exploración, antes, mucho antes. Pero en este momento, ¿qué es lo que pasa? Este derecho se le está aplicando cuando ya una empresa ya está en el territorio. Ya está en el territorio y no hay nada de libre, no hay nada de informada. Entonces, este derecho, consentimiento previo, libre e informado, que implica el control territorial de los pueblos indígenas, en Bolivia se ha vuelto un mero trámite administrativo de negociación, empresas y algunas autoridades indígenas. No, es cierto eso. Y creo que la propia política del gobierno, ¿no? Incluido lo que ahora tenemos, que debería escandalizarnos, ¿no? El ministro de Minería es un miembro importante, dirigente cooperativista, y siempre ha sido así. La propia ley minera ha sido elaborado solo entre actores empresariales y actores mineros, no ha habido participación de pueblos indígenas. Y hay otras cuestiones, bueno, no nos vamos a detener en el análisis de la ley, no nos alcanza el tiempo, pero por ejemplo el tema, algo tan crucial como el tema del agua. Utilizan ingentes cantidades de agua, solo San Cristóbal utiliza 30.000 metros cúbicos por día, que es el equivalente a lo que toda la población de más de 1 millón de alteños consume por día, y que es a título gratuito. Esto realmente es algo inconcebible, hermana, que las empresas mineras no paguen por el agua cuando es el principal elemento que están depredando. ¿Lo ve así, hermana? Sin el agua no hay vida y eso es un discurso que todos lo manejamos, el agua es vida, pero es un discurso y es un derecho humano también el acceso al agua, pero las mineras están acabando con todo el agua de nuestros territorios y no solamente de los territorios indígenas, también van a acabar aguas que estamos consumiendo en las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad del Alto estamos consumiendo una agua contaminada que viene desde Milluni y Milluni tiene operaciones mineras. Entonces, imagínense qué calidad de agua estamos consumiendo. Entonces, es tan preocupante esta situación porque las mineras están dejando desiertos erosionados, desiertos tóxicos, yo le llamaría así, nuestras comunidades están quedando así en color sangre, en color amarillo, ya no hay el color verde, ¿no? De la flora, de la fauna. eh, no solamente afecta pues el derecho al agua a los humanos, dónde quedan los derechos de los animales? ¿Dónde está la biodiversidad que existe en un territorio indígena? No es pues, no es una tierra sin nada. En ese territorio había animales, había humanos, había plantas, pero hoy vamos, por ejemplo, a una comunidad afectada por la minería, lo único que vamos a ver es contaminación. Aguas sucias, ríos de sangre, ríos amarillos, ya no hay las aguas cristalinas en los ríos.
Entonces, eso es un atentado también pues al derecho humano al agua, y no solamente de los pueblos indígenas, sino también de aquellas personas que viven en la ciudad. No, ciertamente, es atentado a la vida en realidad, ¿no? Y bueno, para terminar esta parte contextual, hermana, y un poco para los que nos van a ver y quizás no conozcan mucho, creo que uno de los principales efectos, no el único, pero uno de los más dramáticos efectos de la minería en la cuenca del Popó es precisamente la desaparición del segundo lago más grande de Bolivia, que es el lago Popó, y cuyo efecto tiene que ver con la minería, con la contaminación. Y causando prácticamente ecocidios y etnocidios, ¿no? Esto que la hermana diputada Toribia Lero llama también genocidios, porque estamos asistiendo a la muerte de las comunidades, de los territorios, los ecosistemas. ¿Usted vería esta relación entre desaparición del lago Popó y los efectos de la minería, hermano? Lógicamente que sí, no solamente la desaparición del lago Popó, sino de los pueblos indígenas alrededor, que tenían una relación estrecha de sobrevivencia, por ejemplo, de pesca, ¿no? Hay pueblos indígenas que están alrededor, no son territorios vacíos. Entonces, el hecho de matar un lago con la minería, porque lamentablemente en este país no exigen pues a las mineras hacer diques que contengan, que no traspasen al fondo de masa de la tierra. No existe eso en este país. Tanto así que las mineras desechan como diques de cola a los ríos, a los lagos, todos los desechos, todos. Y no solamente es en Oruro, en el Popó, también en el lago Titicaca. Parece que no estamos viendo también esta situación, porque también aquí en la provincia de Camacho, por ejemplo, por el río Suchis, está entrando cantidad de agua contaminada por el mercurio, porque también hay cooperativas que están explotando oro, pero nadie dice nada, todos cómplices en silencio. Pensamos que no nos afecta la contaminación, quizás pensamos que la contaminación tiene una pared y no va a cruzar, pero no, no es así. La contaminación no tiene fronteras, no tiene barreras, está en el lago Titicaca, ha matado al río Popó, está matando ríos, está matando la vida. Y cuando me refiero a la vida, es pues también a los humanos, no solamente a los animales, a las plantas, a la misma tierra, también a nosotros nos estamos envenenando. Y parece que no estamos dimensionando qué es lo primero, qué es lo primero. Nuestra vida, la vida misma, o sacrificamos nuestra vida, como hace rato decía, como corderos de sacrificio a los pueblos indígenas, porque ni modo, es el interés nacional, porque necesitamos regalías. Pero aquí yo tengo otra pregunta, hermano. ¿Quién paga regalías en este país? ¿Las cooperativas mineras? Y peor, las ilegales, o las empresas transnacionales que se llevan cantidad de millones de dinero, pero que no dejan, o si es que dejan, dejan migajas a este país. Entonces, es una situación muy preocupante lo que está ocurriendo. Definitivamente, y si bien hay todavía mucho por hablar, pero ciertamente que el contexto político, social, económico es muy preocupante por esta grave, gravísima, como diríamos en el ámbito del derecho, flagrante vulneración de derechos. Veamos ahora el caso ya específico del Ayllu Acre Antequera. Yo creo que en realidad la cuenca y la subcuenca del Popó, ¿no? Que está siendo afectado. Pero bueno, hace exactamente una semana hemos tenido la gravísima vulneración de derechos, maltratos, las hermanas, mujeres que estaban haciendo vigilia para que la empresa Vicaya no siga contaminando, esterilizando los suelos, perdiendo fertilidad, afectando los ecosistemas, bueno, la vida en general. Estas hermanas, 6 hermanas entiendo, han sido golpeadas, han sido maltratadas, han sido violentadas. Coméntenos un poco los antecedentes de esto. La empresa Vicaya, que entiendo no tiene por lo menos todos los papeles legales, y que esta vulneración de derechos no es solo lo que ha ocurrido la anterior semana, creo que viene de mucho más antes. Coméntenos un poco los antecedentes de este conflicto empresa minera Ayllu Acre Antequera, hermana. Bueno, el Ayllu Acre Antequera
es una isla que pertenece a la nación Sora, Sora Quechua. Está en Popo, en Oruro. Allí funciona una de las empresas más grandes, la transnacional Illapa. La Illapa en su momento ha firmado un contrato en el año 2013 con el Estado boliviano como subsidiaria de la Glencore, ¿no? Una empresa transnacional suiza. Esta transnacional suiza desde el 2013 ha ido vulnerando sistemáticamente los derechos de los comunitarios. Primero, no ha habido el consentimiento previo, libre e informado para hacer esto. Segundo, esta transnacional minera vende sus acciones sin consentimiento del Estado boliviano, sin consentimiento de la Comibol. Imagínense que nos llegamos con las relaciones con estas transnacionales en el 2022 a la Santa Cruz Silver Mining canadiense, una de esas empresas junior. No soy experta en estos términos, no soy experta en minería. Entonces, vende esto sin el consentimiento de la Comibol, a pesar de que el contrato del 2013 era elevado a rango de ley. Pero sin respetar eso, transfiere a esta otra minera. Entonces, primero, esta transnacional explota complejos, ¿no? Un conjunto de minerales que no son declarados siquiera para pagar impuestos adecuados o regalías. Explotan plata, sí, pero también tierras raras, ¿no? Como el galio, como el indio, pero que no son declaradas por la empresa. Entonces, esta empresa, hermano, trabaja a 400 metros vertical de profundidad. En estos años, esta empresa transnacional ha ido rompiendo las venas de agua que mantenían al sector, a la isla de Antequera. La isla de Antequera tiene 8 comunidades, 8 comunidades. Una de estas es Totoral Chico, ¿ya? Entonces, primero está esta transnacional minera, la Illapa. En el año 2022, el 15 de mayo, los comunarios de todo el aire han hecho un bloqueo, una vigilia contra la transnacional. Han estado casi un mes sin que ninguna autoridad se apersone hacia él. Y el 7 de junio del mismo año han sido golpeados, dinamitados, quemados sus carpas de vigilia. Así ha sido un hecho catastrófico. A pesar de las denuncias que en ese año lo hicimos, eso ha quedado en la impunidad. Y este acto ha ocurrido en complicidad de la gobernación, del AJAM. Se han juntado 3 sindicatos mineros para atacar ese bloque, ¿verdad? Entonces ya ha habido este antecedente nefasto con la IA. Ese es un elemento. Ahora, en Acre Antequera, aparte de la Illapa, está 2 sindicatos mineros. Uno se llama el Sindicato Minero Totoral, y el otro sindicato se llama Avicaya, Sindicato Minero Avicaya. Estas dos sindicatos mineros tienen sus propias empresas. El Sindicato Minero Avicaya tiene la empresa minera La Salvada Sociedad Colectiva, que explota estaño justamente en la comunidad Totoral Chico. Y en estos últimos tiempos, desde el año pasado, esta empresa, La Salvada de los mineros de Avicaya, subcontrata otra empresa que se llama Meraki. Y esta Meraki llega a esta comunidad Totoral Chico con equipos muy modernos, muy grandes, y se instala y comienza a
trabajar, a trabajar. Y lo primero que hace es instalarse en un lugar donde son tierras, lo poquito que queda de tierra sana, digámoslo así, tierras de pastoreo. Y ahí es que donde las comunarias, especialmente las mujeres, presentan las denuncias correspondientes en Oruro. Y estos mineros se enteran de esto y también las mujeres comienzan a hacer una vigilia, una pequeña vigilia conjuntamente con algunos hermanos, hombres también, pero no eran muchos los que estaban en la vigilia. Y se presentan 200 mineros y con sus llamadas amas de casa, amas de casa. Y agreden en fecha 5 de abril a las mujeres. Pero previo a esto, hermano, el 3 de abril, el 3 de abril ingresa una pequeña delegación con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Minería, a la Antequera para una inspección. Y se juntan 3 sindicatos mineros. Sindicato Bolívar, que pertenece a la ILLAPA, a la Santa Cruz Silver Mining, Totoral, Sindicato Totoral, y el Sindicato Abicay, ¿ya? Y no permiten el ingreso de los representantes del Estado boliviano. No permiten argumentando que no han sido socializados, que no conocían, y firman un acta, ¿no? Que tienen que ser socializados, y bueno, no permiten el ingreso. Entonces, esto ya es un acto que sobrepasa ya el Estado de Derecho y la presencia del Estado. Las mineras tienen una fuerza sobredimensionada en este país y protegido por el mismo. Entonces, así el 5, los mineros del sindicato Abicaya agreden a las mujeres, nos piden auxilio y nosotros tratamos de contactarnos con la Defensoría del Pueblo para que pueda pacificar, para que pueda garantizar los derechos de estas mujeres que estaban en la vigilia. Después de tanta insistencia de acudir a varios espacios, el defensor o una delegación de la Defensoría de Oruro se hace presente en Totoral Chico a las 4 de la tarde, pero hablan más tiempo con los mineros que con los comunales. Los mineros creo que desde que ha llegado la Defensoría han hablado como hasta 7 de la noche, de 4 a 7 de la noche, de 4 a 7 de la noche. Y luego baja la Defensoría a la comunidad a hablar en su casa social con los comunarios y comunarias hasta las 9 de la noche. Se retira la Defensoría, hermano. Los mineros comienzan nuevamente a agredir con palos, hacen estallar dinamitas y cercan la casa de las mujeres, dirigentes y de otros comunarios que estaban. Imagínense a los extremos que han llegado estos mineros. Y al día siguiente, que era el 6, salen las mujeres, unas mujeres, a hacer la denuncia correspondiente, salen huyendo, porque desde esa fecha, desde el 5, desde el 6, los mineros no permiten la salida ni el ingreso de las comunarias, de los indígenas, propietarios, de los originarios de la comunidad. No permiten. No permiten, van revisando por todo lado y las mujeres han tenido que salir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, escapando. Entonces, ese es el contexto donde ha ocurrido este hecho. La empresa minera La Salvada Sociedad Colectiva no tiene autorización para operar, no tiene autorización para explotar estaño en este sector. Lo lamentable de estos actos es que estos mineros son todopoderosos porque también están protegidos por esta transnacional, ¿no? La Santa Cruz Silver Mining, la ILLAPA, porque la ILLAPA tiene interés de
de futuro ampliar sus convenios, sus contratos de explotación, porque este lugar no está cedido a la ILAP, no está todavía. Entonces, el interés ahí es mantener a estos tres sindicatos a través de un pacto de unidad para que defiendan. Entonces, es toda una mafia organizada, yo le llamo así, de estos tres sindicatos, que a la vez la minera ILAPA, el sindicato Bolívar, tienen su propia radio por donde difaman, intimidan, hostigan a los líderes y también a las autoridades indígenas del lugar, especialmente a los indígenas, a las autoridades indígenas de lo que es el Ayllua Creantequera del Consejo de Justicia. Es en ese contexto que eh, nos reunimos luego, las mujeres llegan para hacer la denuncia pública el lunes y el martes nos reunimos con la Defensoría del Pueblo, con la unidad de conflictos, donde nos presentamos con las mujeres, exponemos lo que ha ocurrido, ha sido terrible la exposición, el contar el sufrimiento, cómo se sentían, qué había ocurrido, y nos han escuchado, sí, muy atentamente, pero casi que no podían hacer mucho, y nos enojamos un poquito. Teníamos que enojarnos si no pasa nada en este país. También nos estaba acompañando los asesores de la senadora Requena y la diputada Lero. Ellos fueron testigos de esta reunión donde hemos pedido auxilio a la Defensoría para proteger, para resguardar la seguridad física de estas mujeres. También hemos pedido que se sumen a una acción de libertad, que es de emergencia, por su derecho a la vida, por su derecho a retornar a su comunidad, por ser restituidas en sus hogares, por su derecho a la locomoción, porque nosotros como Canapucara estábamos ya presentando la acción de libertad. Al día siguiente del martes, el miércoles íbamos a presentar y hemos pedido encarecidamente, casi humillándonos, que se sumen a nuestro. Y pues el resultado fue que el jueves presentamos el miércoles, el jueves nos fijan la audiencia faltando 3 horas. Habíamos pedido que la audiencia fuera virtual por si venían los mineros y para que no causen problemas, para que las mujeres estén seguras y también venían comunarios de la comunidad. Eh, y nosotros estamos en La Paz. Imagínense llegar en 3 horas a Oruro a la audiencia. Terrible estrés. Aún así, uno de nuestros hermanos abogados de nuestra asociación Canapucara, o dos han ido, dos que han presentado allá. Em, Tristemente, la audiencia ha sido denegada. Estuvo el defensor, el defensor como tercero interesado, pero en la audiencia ni una palabra, ni una palabra. Y el juez ha sido soberbio, prepotente, racista, no ha valorado las pruebas que ha adjuntado a las mujeres como son los videos. Entonces, el hecho de haber denegado una acción de libertad a esas mujeres ha ocasionado que los mineros se envalentonen. Y eso va a provocar una nueva escalada de violencia. Las mujeres hasta hoy están en Oruro, estamos haciendo gestiones, contactándonos aquí para allá para que ellas puedan regresar, puedan regresar. Pero ¿qué garantías hay? ¿Qué garantías hay? Porque esta minera, la Salvada, está operando ilegalmente, no tiene consentimiento previo, libre e informado de la comunidad, no tiene contrato con la AJAM, pero tiene poder, tiene poder. Realmente es impresionante lo que nos comenta, hermana, y
Le agradezco mucho por expresarnos toda esta situación tan dolorosa, tan injusta y de privilegios para los mineros, ciertamente. Para ir terminando, porque ya estamos casi en hora, hermana, entiendo que en principio los comunarios y las comunarias de Ayllu Acre Antequera pedían que se ponga en práctica la consulta previa libre e informada. Pero ahora entiendo que eso ya queda atrás y lo que se quiere es que la minera deje de operar, que deje de contaminar ahí en Totoral y en todo el Ayllu Acre Antequera. ¿Este sería el principal pedido en este momento, hermana? ¿O cuáles serían los principales pedidos del Ayllu Acre Antequera, de la comunidad Totoral Chico, bueno, de los comunarios y comunarias afectadas? ¿Cuáles serían las principales demandas, hermano? Bueno, la demanda de la comunidad Totoral Chico es el retiro inmediato de esta minera ilegal de su comunidad y el resguardo a sus derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, a la integridad física, como derechos individuales y como derechos colectivos, su derecho a su libre determinación, a su autonomía y al derecho al consentimiento previo, libre e informado. Pero también es un llamado de que esta es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas. Y también es un llamado a las autoridades, a ver si escuchan, y también a organismos internacionales. Por ejemplo, a la Relatoría de los Pueblos Indígenas, la Relatoría de Derechos Humanos, a la Relatoría de Defensores, porque el Estado boliviano vulnera todos los acuerdos, incluyendo el acuerdo de Escazú, que protege a los defensores. Entonces, es un llamado también a nuestra sociedad, a la conciencia de cómo estamos enfocando la vida, qué queremos como seres humanos, devastar lo poco que nos queda, devastar el futuro de nuestros niños, de nuestros nietos, nietas, ¿qué es lo que queremos? Tenemos el pan de hoy, pero el pan de mañana, ¿qué seguridad? ¿Qué van a tener? Y desde los pueblos indígenas siempre decimos que la única herencia que dejamos a nuestras guaguas es el territorio, porque nuestro territorio es vida. Muchas gracias. No, a usted las gracias, hermana. Estamos aquí con una hermana, Rita Carmiña. Ella es agrónoma y trabaja en el campo justamente del monitoreo socioambiental. Y quisiera pedirle también la opinión a Rita en este sentido, que la problemática de la minería no solo no afecta, por supuesto, de manera directa a los pueblos indígenas, pero en realidad a todos. La contaminación del agua, del aire, del suelo, nos afecta a todos y creo que, por tanto, todos deberíamos comprometernos también en esta defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Rita, ¿nos puedes comentar un poco cómo ves tú esta problemática de pueblos indígenas, minería? Buenas tardes, un gusto, hermana, un gusto poder saludarles. Bueno, más que problemática es el enfoque debería ser un tema de derechos, ¿no? Toda explotación, todo aprovechamiento, ya sea de yacimiento minero, yacimiento petrolífero, debe estar consensuado. La ley lo que obliga a las operadoras, a las empresas mineras o empresas que puedan ingresar en todo el territorio nacional es a que pueda haber una etapa de consulta. Están obligados a hacer la consulta consensuada, la, mm, ingresar a conocer el pensamiento de las comunidades para poder establecer cualquier yacimiento o cualquier operación que deseen hacerlo. Y esta demanda que usted está expresando hoy es justamente lo que nos devela que en este momento en nuestro país no se está pasando la norma, no se están cumpliendo la normativa ambiental, no se está ah, haciendo la consulta previa e informada de las comunidades y por tanto las comunidades estamos llamadas a expresar nuestra voz
y nuestro descontento, porque si bien hay un compromiso directo del Estado con las cooperativas mineras, eso no disminuye el derecho que, según la ley, les corresponde a las comunidades. Por tanto, esa expresión que usted manifiesta hoy y la manifestación que debieran expresarla permanentemente es legítima. Es legítima en el sentido del derecho que ustedes tienen a preservar y a conservar sus territorios libres de toda contaminación y de toda afectación, porque no solamente el tema minero afecta a las cuencas, a los ríos, es una afectación directa a la salud humana. Trasciende muchísimo más allá de lo que es la contaminación, ¿no?, de los recursos naturales. Es un atentado contra la salud y la seguridad que debieran tener las familias de vivir libres de toda contaminación y deberían, y sobre todo en el cuidado de su ecosistema, ¿no?, su medio de vida. Muchísimas gracias, Rita, y también le agradezco mucho, hermana Beatriz. Para terminar, palabras finales suyas, quizás convocando a que la ciudadanía se informe, conozca y apoye la causa de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Sí, convoco a la conciencia de las hermanas y hermanos, tanto los que viven en las ciudades. Necesitamos una conciencia colectiva y un movimiento colectivo para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero también nuestros propios derechos como personas que estamos siendo también afectadas por la minería. Hace rato yo le comentaba, en el Alto estamos siendo afectadas por la minería porque consumimos agua con metales pesados. Y las tierras, por ejemplo, que están contaminadas por la minería, donde a veces producen papa o quinoa, ¿dónde viene a parar? A las ciudades. Entonces tenemos que interpelarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, qué forma de vida queremos. Y tener una conciencia de guardar los recursos naturales, nuestras tierras, nuestros territorios para nuestras futuras generaciones. Es lo único que tenemos. Muchísimas gracias, hermana Beatriz, por compartirnos su testimonio, por compartirnos sus reflexiones. Y sí, todos estamos llamados a apoyar esta causa de los pueblos porque es nuestra causa, es la causa de la vida. Muchas gracias. Pachi ñañay. Allá, hermano.